a iniciar con el segundo módulo de esta parte del precongreso, que se llama Patología para el Reumatólogo. Bueno, tengo el gusto de presentarles al doctor Juan Camilo Pérez. El doctor es médico patólogo del Hospital Pablo Tobón Uribe, de Ayudas Diagnósticas Sura y del Laboratorio Hematológico. Es profesor de patología de la Universidad Pontificia Bolivariana y de la Escuela de Ingenieros de Antioquia. Y nos va a acompañar hoy con la conferencia Hepatopatología en enfermedades reumatológicas. Doctor Juan Camilo. Aquí está el micrófono y de aquí, doctor, este es el señalador. Listo. No está muy potente. De aquí adelante y de aquí atrás. Y este también. Y ese también. Cualquiera de los dos. Cualquier cosa. Estoy listo, gracias. Bueno, muchas gracias a la doctora Ruth y a la doctora Joana por la invitación, porque me pusieron a estudiar. La verdad, cuando a uno le dicen hígado y reumatología, uno como que no encuentra asociaciones, pero vamos a ver que hay muchas asociaciones con respecto a las entidades reumatológicas y hepatológicas. El último. Ahí sí. Está muy desobediente. Bueno, pasamos de la nefrona al espacio porta. Entonces, el hígado es el órgano segundo en funciones en el cuerpo humano. El primero es el cerebro y luego el hígado. Y así como es el segundo en funciones, le pone a uno funciones y trabajo. Tiene una vasculatura interesante porque es irrigado por una vena, que es la porta, en un 70%, y la arteria hepática en un 30%. ¿Por qué explico la circulación? Porque la circulación tiene que ver con la dinámica del metabolismo y de la acción del hígado, con los espacios porta y con la vena central. Sale la sangre del hígado por las venas suprahepáticas y va directamente a la cava. Y el sistema de drenaje que va directamente a la vía biliar, donde se produce pues la bilis, que se junta pues con las sales biliares que salen de la vesícula biliar. Aquí tenemos el hígado para ilustración de las biopsias que voy a mostrar a continuación, dividido en tres zonas. La zona 1, que está constituida por el espacio porta y los hepatocitos alrededor, junto con la placa limitante. La zona 3, que está constituida por la vena central, y pues si falta el 2, es el que está entre la zona 1 y la zona 3, es muy lógico, que son los hepatocitos o la zona mediozonal. Aquí tenemos un aumento, entonces la tríada portal está constituida por una arteria, adyacente tiene un conducto y adyacente tiene una vena. El verdadero nombre de la tríada portal es tetrada portal porque debe tener un linfático que siempre está colapsado. Esta es la placa limitante, lo que rodea el espacio y que está limitando con los hepatocitos. Y cuando nosotros tenemos un componente inflamatorio en el espacio porta, hablamos de una hepatitis portal, y cuando pasa a estos hepatocitos se llama daño de la placa limitante, y esa es una característica muy típica de las hepatitis. Ya les mostraré fotos de eso. La otra cosa es que la vena central, con una luz amplia y con sinusoides dilatados en su zona adyacente. Es importante tener en cuenta que el hígado es un órgano metabólicamente activo, y por estos sinusoides circulan una gran cantidad de sustancias y todo el metabolismo del cuerpo. Nosotros para hacer el estudio del hígado usamos varias coloraciones. La primera es el tricrómico. El tricrómico nos sirve para evaluar fibrosis. La fibrosis de aparición reciente es de color azul claro, y la fibrosis de aparición tardía, como esta, es de azul oscuro. Aquí se delimita un verdadero micronódulo, dando un patrón de cirrosis. Tenemos otras coloraciones especiales como el PAS, que capta el glucógeno, y el PAS diastasa, como es esta, que es un barredor
de glucógeno, pero cuando quedan sustancias dentro de algunas células, como en este caso que son macrófagos o células de Kupffer, se supone que son sustancias resistentes a la diastasa. Entonces es importante tener en cuenta que hay coloraciones que nos ayudan para diagnosticar enfermedades metabólicas. Tenemos otras coloraciones especiales que nos ayudan a detectar pigmentos. Aquí tenemos pigmento de hemosiderina en las células de Kupffer y pigmento de cobre en los hepatocitos, que generalmente se asocian a los hepatocitos de la zona 1 adyacentes a el espacio porta. Tenemos también marcadores de inmunistoquímica que nos sirven para resaltar la presencia de conductos, como en este caso, cuando hay un infiltrado inflamatorio denso, como en el ejemplo de una hepatitis autoinmune, y no vemos el conducto, pues lo resaltamos con la citoqueratina 7, y tenemos marcadores de expresión celular, como aquí un CD38, que en el caso de una hepatitis autoinmune o una hepatitis crónica nos ayuda a definir la presencia de plasmocitos. ¿Cómo trabajamos en hígado? Trabajamos patrones histológicos. Hay una creencia de que mandan una biopsia y el patólogo va a decir el diagnóstico. Generalmente nosotros necesitamos datos clínicos, evaluación de imágenes y necesitamos una lámina de histología para hacer diagnóstico. Aquí tenemos un patrón histológico, entonces yo digo, es un patrón de hepatitis. ¿Cómo es un patrón de hepatitis? Tenemos un infiltrado inflamatorio linfocitario que compromete el espacio porta que está acá y el parénquima. Esto se llama actividad portal y esto actividad lobulillar. Aquí vemos un cuerpo de Councilman, que es un hepatocito ya completamente necrosado, y la hepatitis se gradúa de 0 a 4 si es portal o si es lobulillar, y eso da un estadiaje. Entonces en hepatitis crónica hacemos estadiajes de actividad portal, actividad lobulillar y de fibrosis. Tenemos aquí un patrón colestásico donde vemos colestasis canalicular, aquí está el canalículo, y tenemos colestasis celular. Además podemos tener en medio de los sinusoides macrófagos, donde podemos tener también colestasis, y tenemos otros patrones de colestasis, que es el cambio clarovacular y el patrón colangiolar. Gracias. ¿Se ve mejor con este? Listo. Perfecto. Entonces entremos en materia. Para yo hablar de enfermedades reumatológicas y de enfermedades hepáticas, entonces tenemos que tener ciertos postulados. Lo primero, ¿a quién se le ocurre pensar que hay enfermedades reumatológicas asociadas a enfermedades hepatológicas? Pues sí, generalmente hay muchas y tienen una superposición, tanto genética, epidemiológica como inmunológica. Entonces es muy significativa. La mayoría de las veces que tenemos enfermedades reumatológicas tenemos un compromiso hepático, sea leve, sea moderado o sea severo, y generalmente se asocia a enfermedades de tipo autoinmune. Por eso al final de la charla les voy a hablar de algunas entidades autoinmunes. Muchas enfermedades reumatológicas también además se asocian a elevación de enzimas hepáticas. Entonces, ¿qué pasa? Viene elevación de enzimas hepáticas, viene la biopsia y nosotros no le vemos nada. ¿Por qué? Porque no tiene repercusión significativa parenquimatosa. Es el hígado que vemos con algunos cambios inespecíficos y que no somos capaces de resolver, un verdadero diagnóstico etiológico que pasa muy frecuentemente en hígado. También es importante tener en cuenta que los medicamentos que usan los reumatólogos o los internistas o los médicos en general para tratar las enfermedades reumatológicas causan una injuria directa inducida por drogas al hígado, lo que famosamente se llama el DILI, que está muy de moda. Entonces vemos muchas biopsias hepáticas hoy asociadas a DILI, y el DILI da muchos patrones: hepatítico, colestásico, esteatóxico, etc. Importante tener en cuenta que los pacientes no solo toman medicamentos para los tratamientos de enfermedades de base normales, sino que también toman muchos medicamentos naturistas, por ejemplo los deportistas, las mujeres en la parte cosmetológica. Entonces es importante tener en cuenta todos estos hallazgos y tener en cuenta otra cosa, y es que muchas de las enfermedades hepáticas comienzan con síntomas reumatológicos. Entonces en la búsqueda de una enfermedad reumatológica se termina haciendo el diagnóstico de una enfermedad hepática. Aquí tenemos una lista, una gran lista de enfermedades reumatológicas al lado derecho, y vemos la asociación con enfermedades hepáticas. Entonces vemos, por ejemplo, el ejemplo del lupus,
donde tenemos una elevación de transaminasas, tenemos colangitis esclerosante primaria, tenemos una colangitis biliar primaria, tenemos síndrome de sobreposición, tenemos una gran cantidad de entidades hepáticas que se asocian con enfermedades reumatológicas. Entonces, siempre que tengamos algo de base reumatológico, probablemente vamos a tener un compromiso hepático más o menos intenso, depende de la enfermedad de base que tengamos. Ahí hay muchos ejemplos donde podemos buscar diferentes alteraciones, incluso la cirrosis, la falla hepática, ¿cierto? Hay muchas connotaciones entre hígado y enfermedades reumatológicas. Como ejemplo de algunos patrones clínicos, entonces tenemos pacientes con diagnóstico de virus de hepatitis C o diagnóstico de virus de hepatitis B o de hemocromatosis o de enfermedad de Wilson, que nos van a dar ¿qué? Un patrón de hepatitis crónica. Pero ¿cómo consultó esta paciente por una hepatitis crónica? Probablemente consultó de manera inicial por una artralgia, por una artritis, por un síntoma reumatológico que finalmente conllevó a hacer un perfil hepático y finalmente se hizo el diagnóstico de una enfermedad hepatológica. O cuando hay síndromes, como un síndrome metabólico, o cuando hay pacientes obesos, ya sabemos que toman ciertos medicamentos o que tienen una enfermedad de base que le dan ciertos tratamientos como en la osteoartrosis, en la artritis reumatoidea o en la gota, etcétera, en cualquiera de estas entidades, y finalmente termina haciéndose la asociación de un diagnóstico hepatológico. Aquí vemos un patrón de hepatitis crónica típico con infiltrado inflamatorio linfocitario, con plasmocitos y con eosinófilos y con ligera actividad de interfase. Pero nosotros como patólogos simplemente podemos decir hepatitis crónica. Si tenemos clínica, tenemos la historia de consumo de medicamentos, podemos acercarnos más a un diagnóstico y decir que es una toxicidad, que es una hepatitis autoinmune o decir que es una colangitis biliar, etcétera, etcétera. Voy a poner el ejemplo del lupus. Entonces, por ejemplo, el lupus es una enfermedad que afecta a múltiples órganos, es multiorgánica y dentro de sus principales características está la elevación de enzimas hepáticas, que es la causa más frecuente. Entonces viene la pregunta, baja el hepatólogo o el reumatólogo y me dice, yo necesito saber si este paciente tiene un lupus o una hepatitis lúpica, o si tiene una hepatitis autoinmune, o si tiene una colangitis biliar primaria, o si tiene una colangitis esclerosante. Entonces ahí viene la pregunta difícil. Entonces la asociación de todas estas características es importante saberla, ¿cierto? Por eso la historia clínica nos dice, paciente con consumo de medicamentos, paciente con hígado graso, paciente con hepatitis autoinmune, o sea, ¿qué debemos establecer nosotros? Una diferencia entre si es compromiso por lupus o si es compromiso por alguna de estas entidades. Ahí se ven los porcentajes de presentación de algunas de las entidades en el lupus y vemos cómo podemos decir, acercarnos a la diferencia de si es o hepatitis autoinmune o lupus eritematoso sistémico, porque el tratamiento es muy diferente. Y otra cosa que hay que tener en cuenta, muchas veces yo tengo un paciente con lupus y también tiene hepatitis autoinmune, pero como el paciente recibe esteroides y recibe otros medicamentos, entonces solapan o disminuyen las características histopatológicas y uno finalmente no sabe decir, simplemente se tiene que pegar de los anticuerpos como el complemento que ahí está, como los anticuerpos, los ANAS. Y una cosa importante y es que el compromiso hepático, digamos que uno trata de buscarlo, pero si son estadios iniciales es muy difícil. Cuando la hepatitis autoinmune está presente y es completamente sintomática y tiene todas las características, es muy fácil, porque uno ve todos los rasgos y es típico, y ve el daño hepatocelular tan severo. La hepatitis autoinmune es una de las hepatopatías más destructoras de todas, entonces por eso es fácil reconocerla y además conlleva cirrosis. En cambio, un paciente con lupus, para que lleve a cirrosis, debe llevar muchísimos años de evolución y probablemente no sea su característica típica. El otro ejemplo es la artritis reumatoidea, donde podemos ver que el 50% de los pacientes con artritis reumatoidea tienen la elevación de enzimas hepáticas. Es un hallazgo inespecífico. Rara vez ve uno biopsias hepáticas donde uno vea compromiso por artritis reumatoidea, descartar cualquier cosa. Generalmente es cuando sospechan infecciones o cuando sospechan algo de más, pero casi nunca mandan una biopsia para decir, de diagnosticar artritis reumatoidea. Es un diagnóstico clínico, entonces es una cosa que no se usa actualmente.
importante tener en cuenta es que podemos ver muchas alteraciones, una inflamación crónica portal. Entonces yo por eso cuando veo que muchos compañeros patólogos ponen inflamación crónica como la que vemos aquí, pues no los culpo, ponen hepatitis crónica porque generalmente nunca tienen clínica, nunca tienen contacto con el médico tratante, entonces ponen hepatitis crónica y se salen, pero las hepatitis crónicas hay que tratar de clasificarlas y algunas de ellas tienen ciertas características. Yo puedo diferenciar un virus B, un virus C, una hepatitis A, una autoinmune por ciertas características. En la artritis reumatoidea es un cambio típico donde yo veo que puedo observar muchísimos patrones, entonces para mí se me dificulta hacer el diagnóstico. Aquí tengo un patrón de esteatohepatitis donde veo hepatocitos con cambio graso, macrovascular, que se caracteriza por el núcleo desviado hacia la periferia, y el citoplasma amplio cargado de grasa, que es una célula metabólicamente inactiva, y vemos la presencia de actividad inflamatoria, lo que le da el diagnóstico de esteatohepatitis. Y importante también en la artritis reumatoidea es que toman muchos medicamentos, y el ejemplo típico es el de metrotexato. Cada rato llega una biopsia donde dicen descartar toxicidad medicamentosa, paciente con artritis reumatoidea de vieja data, descartar NASH o esteatohepatitis. Entonces es importante tener eso en cuenta. Siempre mandar datos clínicos para uno poder llegar al diagnóstico definitivo. Aquí vemos la fibrosis de los pacientes que toman medicamentos como el metrotexato, donde vemos que es una fibrosis a nivel de la zona central, de la vena central, y una fibrosis pericelular adyacente. Cuando uno tiene fibrosis en el hígado, debe tratar de definir dónde es el origen, si es una fibrosis de origen venocentral, ya sea por un Budd-Chiari, por una enfermedad venoclusiva o por un consumo de medicamentos, o si es una fibrosis de origen portal, ya sea por una hepatitis, sea viral o no viral. Entonces es importante tener en cuenta eso en la historia clínica del paciente. Otro ejemplo de cómo hay hepatopatía asociada y enfermedades reumatológicas es el síndrome de Sjögren, donde eleva las enzimas hepáticas en un 49%. Entonces vemos que la elevación de enzimas hepáticas es uno de los principales hallazgos que vemos en un paciente que hay que buscarle enfermedades, no solo hepáticas, sino de otra índole. Y no solo hoy porque estamos hablando de reumatología, pero también hay endocrinopatías, también hay alteraciones renales, etcétera, que se asocian a elevación de transaminasas. Entonces, el síndrome de Sjögren también evidencia enfermedad hepática, donde podemos observar cambios como la colangitis esclerosante primaria, los virus de hepatitis B y C que se pueden reinfectar, la hepatitis autoinmune. Miren que estamos repitiendo algunos patrones de enfermedades que ya posteriormente les voy a explicar cómo se diagnostican, que son reincidentes en muchas enfermedades reumatológicas. Y la que está hoy de moda, que es la enfermedad por IgG4, que es una enfermedad de aparición, digamos que reciente. Antiguamente no se diagnosticaba, hoy en día hemos visto colangiopatía por IgG4, pancreatitis por IgG4, cialodinitis por IgG4. Incluso hace poco en el hospital tuvimos una lesión cardíaca que hacía efecto de masa y la mandaron a congelación, no supimos qué tenía, luego la tuvimos que mandar a Estados Unidos y el patólogo de Estados Unidos nos puso típico cuadro de carditis por IgG4, o sea, nos hizo quedar como unos burros, porque para él fue típico, para nosotros era una cosa extraña. Entonces, hay entidades que son muy características que no conocíamos y que estamos aprendiendo a conocer. El diagnóstico se hace basado en la IgG4 en sangre, el compromiso multiorgánico, la presencia de IgG4 en biopsia, comparándola con la IgG, y viendo la fibrosis y la flebitis, que ya se las voy a mostrar. Entonces aquí tenemos las características histopatológicas típicas de la colangiopatía por IgG4. Aquí está en el cuadro superior, vemos un conducto completamente atrófico acompañado de infiltrado inflamatorio mixto. Aquí vemos la flebitis obliterante, donde con la coloración especial de elástico se pierden todas las fibras reticulares y la luz vascular está completamente cerrada. Vemos al lado del conducto el infiltrado inflamatorio característico con una inmunistoquímica para IgG4 y vemos también compromiso hepático, donde vemos un patrón de hepatitis crónica que no tiene nada que envidiarle o que se parece mucho a una hepatitis por virus C, por hepatitis autoinmune o por otra causa, que finalmente uno la deduce pues por la clínica, por el antecedente del IgG4 elevado
y porque acá ve el IgG4 positivo. ¿Cómo sé yo si es positivo el IgG4? Con una relación entre IgG e IgG4. Si es mayor del 40% con respecto a la gran cantidad de IgG4, se hace parte del diagnóstico histológico. O si tengo más de 10 a 12 plasmocitos positivos para IgG4, también se hace el diagnóstico histológico. Entonces es una sumatoria de clínica, de test de laboratorios y de histopatología. La colangiopatía por IgG4 nos ha hecho quedar o muy bien o muy mal. Muy bien cuando la diagnosticamos, muy mal cuando no la diagnosticamos. Esos eran algunos patrones histológicos asociados a algunas enfermedades reumatológicas y enfermedades hepatológicas. La otra gran parte de las enfermedades reumatológicas son los medicamentos que usan para el tratamiento. Entonces aquí vemos que hay muchos medicamentos, va desde un simple acetaminofén hasta los medicamentos modificadores de la enfermedad y sus expresiones en alteraciones hepáticas, como la elevación de transaminasas, como el efecto tóxico directo, como la producción de un metabolito que sea tóxico, como que induzcan enfermedad autoinmune. Eso también es un problema en hepatopatología, porque es un paciente que consulta porque tomó, por ejemplo, té verde, lleva consumiendo té verde 6 meses y a la vez le hicieron todos los tests del perfil hepático y le encontraron los ANAS positivos. Entonces la pregunta ¿es una hepatitis autoinmune o es una toxicidad por medicamentos? Lo primero que hay que hacer es suspender el té verde o lo que esté tomando. Y segundo, empezar a ver la evolución del paciente. Hay rasgos característicos de que la hepatitis autoinmune puede ser desencadenada por algunos tóxicos y por algunos medicamentos. Entonces eso también es importante tenerlo en cuenta. Y la otra cosa que producen los medicamentos es que muchas veces reactivan infecciones latentes de virus B, virus C, entonces es importante hacer eso. La otra cosa es que algunos son inmunosupresores y conllevan a infecciones. Entonces hay pacientes que tienen una sumatoria de entidades. Tengo hepatitis autoinmune, pero también tengo compromiso por citomegalovirus, por herpes, etcétera. Este es el ejemplo del paracetamol, el acetaminofén, usado muy frecuentemente, digamos que en entidades como la osteoartrosis, pero la verdad no sé en cuál de todos lo usarán, ¿cierto? Es un medicamento de amplia distribución y lo que produce cuando hace su efecto tóxico es una necrosis tóxica de la zona 3 que conlleva a esparcirse hasta la zona 2 y finalmente quedan restos de hígado de la zona 1, únicamente queda algo de tejido hepático viable. Esto se llama una necrosis hepática submasiva y generalmente termina en un paciente con trasplante o fallece si no hay trasplante. Aquí vemos toda la necrosis de coagulación, donde vemos que las proteínas se desnaturalizan y los núcleos se pierden completamente. El consumo de acetaminofén está muy asociado al alcohol, entonces eso es lo que hace que predisponga a la toxicidad por el acetaminofén y es dosis dependiente. En un cristiano normal se puede tomar 4 gramos de acetaminofén y no le pasará nada, excepto si consumió alcohol u otras sustancias farmacodependientes, o los pacientes que sean ancianos o que tengan enfermedad hepática, hay que bajarle la dosis a máximo 2 gramos al día. Entonces tener en cuenta que el acetaminofén, que es una droga aparentemente indolente, termina haciéndonos una falla hepática. Los antiinflamatorios, que también son muy utilizados, también producen muchos patrones histológicos. Aquí vemos la elevación de enzimas hepáticas, pues que no falta como el factor predictor inicial, ¿cierto? Que es el que dispara pues la sospecha del diagnóstico y puede tener muchos patrones de hepatitis, de colestasis, incluso puede llegar a falla hepática, de adeuctopenia. En el Hospital Pablo Tobón hemos tenido varios pacientes trasplantados por consumo de antiinflamatorios y uno cree que es obsoleto y no, la gente se enamora de un medicamento, no le duele nada y sigue tomando el medicamento diariamente. Tenemos toxicidad por amiodarona, por fósforo, bueno, por muchos medicamentos, incluso hasta por antiparasitarios. Una paciente tomó albendazol crónicamente y terminó siendo una hepatitis granulomatosa. Los antiinflamatorios más pues que más hepatotoxicidad se ha observado son el diclofenaco y el sulindac, y los menos frecuentes son el ibuprofeno y el naproxeno, pero todos son hepatotóxicos para que tengamos en cuenta. Y el problema de los AINES y del resto de medicamentos es que hacen efectos sumatorios. Yo tomo esteroides, tomo antiinflamatorios, tomo acetaminofén, etc. Entonces voy alterando mi dinámica hepática y voy haciendo mayor toxicidad. Los glucocorticoides, que son muy
usados en la práctica médica en general, en reumatología se usan bastante y generalmente tienen muchas formas de hepatotoxicidad, pero la más frecuente es la que estamos viendo aquí, que es la esteatohepatitis o el NASH, la esteatohepatitis no alcohólica, pero uno generalmente en la esteatohepatitis no alcohólica uno ve la grasa, que puede ser macro o microvascular, ve componente de actividad en el lobulillo, pero en el espacio portal no debe haber actividad inflamatoria. Y en este caso estamos viendo que hay actividad lobulillar, que aquí la vemos, pero estamos viendo actividad portal. Entonces, las enfermedades hepáticas no vienen solas. Yo puedo tener esteatohepatitis y puedo tener una hepatitis autoinmune de base, o puedo tener una infección por virus C o una infección por virus B. Entonces, también es bueno tener en cuenta que no solo tiene una sola entidad, estamos enfrentados a pacientes con una sola entidad, sino que tienen varias entidades a la vez. Entonces, ¿le pongo esteroides o se los quito? ¿Le pongo inmunosupresor o se lo quito? Ese es el dilema de muchos de los hepatólogos frente a estos diagnósticos mixtos. Cuando empezamos hepatología hace muchos años en el Pablo, yo recuerdo que uno decía o tengo NASH o tengo hepatitis autoinmune, pero no se podían mezclar. Hoy en día cada vez vemos pacientes mixtos con múltiples entidades. ¿Para qué se usan el resto de coloraciones? Entonces el tricrómico vemos que lo usamos para evaluar la fibrosis. Este paciente ya está en un grado de fibrosis avanzado. Aquí podemos ver los tipos de fibrosis. Fibrosis portal, que forma bandas, un espacio es porta entre sí y tiende a delimitar el micronódulo, y la fibrosis venocentral. La vena central finalmente en los estadios cirróticos se pierde y queda la fibrosis nodular únicamente al final. Aquí trato de señalarlas. Y aquí está la fibrosis pericelular, que es una fibrosis de mal más pronóstico, la llamamos en chickenware o pata de gallina. También es importante saber que los glucocorticoides pueden reactivar algunas infecciones como el virus B. ¿Y para qué se hace la biopsia? Para estadificar la actividad lobulillar y el grado de fibrosis, aunque hoy en día hay imágenes, hay fibroscan, etcétera, pero la biopsia es complementaria para ver ciertas características. Cuando yo tengo un paciente con toxicidad medicamentosa, sospecho toxicidad medicamentosa, yo me meto a estas páginas, se llama LiverTox. Aquí tecleo el nombre del medicamento, aquí está aumentado de tamaño, aquí puse por ejemplo glucocorticoides, prednisolona, y me aparece la toxicidad de los medicamentos asociados, y me aparece como una oferta diciéndome este medicamento a tal dosis produce tal daño, produce un patrón colestásico, produce un patrón hepatítico, produce falla hepática, las enzimas hepáticas se elevan tanto por tanto. Recuerden que los hepatólogos manejan, se eleva la enzima hepática 2, 3 veces o 5, 10 veces su valor normal, se asocia a hiperbilirrubinemia, etc. Entonces es importante tener en cuenta esto. Cuando tengamos dudas de toxicidad podemos buscar y comparar si lo que estamos viendo en la biopsia, que es un patrón colestásico, se nos asocia a lo que está tomando el paciente. Si está tomando esteroides, pues yo ya sé que va a tener un patrón de NASH preferentemente, pero puedo tener un patrón colestásico también. Entonces, LiverTox es la paginita pues, que sirve mucho para uno ubicarse. Les voy a hablar de 3 entidades que son las más características. La primera es la hepatitis autoinmune. Luego voy a hablar de la colangitis biliar primaria y luego de la colangitis esclerosante primaria. Son entidades raras, pero cuando uno trabaja en hospitales donde hay hepatología y sobre todo donde hay 4 hepatólogos, son de aparición frecuente. Y generalmente empiezan porque fue un paciente donde el internista tenía una artralgia, tenía alguna otra cosa y terminó con una hepatitis autoinmune, ¿cierto? Si usted le pregunta a los pacientes de hepatitis autoinmune, ¿hace cuánto están enfermos? Le dicen a uno, llevo como un año así, ¿cierto? Ya no me aguanto y me tuve que hospitalizar. Y muchos de esos pacientes terminan ya en fase cirrótica. Entonces, ¿a quién afecta más la hepatitis autoinmune? A mujer, joven generalmente, aunque hoy en día, pues, si hay no binarios, si hay de todo, créanme que en esto también, esto está cambiando. Ya uno ve hombres, mujeres, casi que iguales con respecto a la hepatitis autoinmune y con respecto a la epidemiología. También afecta a niños y también afecta a adultos mayores, que uno cree que no. Antiguamente se llamaba la hepatitis lúpica, pero hoy en día no. Y los síntomas, el síntoma más cardinal de la hepatitis autoinmune es la fatiga, el malestar y las artralgias. Me llamó la atención este
este síntoma de amenorrea, pero me llamó la atención porque no es tan extraño y muchas veces los pacientes ya consultan en fase cirrótica. La gente asocia cirrosis a consumo de alcohol, pero la cirrosis hoy frecuentemente es más asociada a NASH y a hepatitis autoinmune. Son nuestras, y el hepatocarcinoma son nuestras 3 causas más comunes de trasplante hepático. Generalmente cuando diagnosticamos la hepatitis autoinmune, cuando buscamos otras entidades reumatológicas o entidades tiroideas o enfermedad celíaca, que la perseguimos mucho y aquí es muy escasa, pero en búsqueda de eso, de otros desórdenes, hacemos el diagnóstico de una hepatitis autoinmune. ¿Cómo se presenta clínicamente? Es muy variable, puede ser asintomática o llegar a falla hepática o tener procesos hepatíticos agudos o crónicos o la cirrosis. ¿Cómo se diagnostica? El diagnóstico de la hepatitis autoinmune es hasta gracioso porque llega el hepatólogo como llega la selección Colombia a la última fecha de la eliminatoria, necesitando puntos, ¿cierto? Entonces ellos ya traen los ANAS positivos, traen la IgG positiva, traen los anticuerpos positivos y me dice, es que me falta un puntico, hermano. Entonces, uno con el puntico le dice si es hepatitis autoinmune o si no es hepatitis autoinmune, ¿cierto? Entonces, el criterio diagnóstico depende de una serie de datos clínicos, como la IgG, como los ANAS, etcétera, y el puntico, los 2 punticos que le suman la biopsia hepática. Cuando la biopsia hepática es muy típica se le dan 2 puntos, cuando no es tan típica se le da 1 punto. Entonces esa sumatoria es la que hace el diagnóstico de si es probable o si es definitivo el diagnóstico de hepatitis autoinmune. Y la otra cosa importante es la respuesta terapéutica. Si yo inicio un tratamiento y el paciente me responde, pues probablemente acerté el diagnóstico. Entonces miren que no hay algo definitivo en el diagnóstico de una hepatitis autoinmune. La otra cosa es que también se sobreponen otras entidades como la colangitis bilar primaria y como la colangitis esclerosante primaria. Entonces hay que tener en cuenta más los tóxicos. Otra cosa importante es que la hepatitis autoinmune tiene una sumatoria de cosas medioambientales, la raza, la edad, el sexo, incluso uno de los criterios diagnósticos es tener virus hepatotropos negativos, pero algunas veces digamos que se sobreponen tener hepatitis B o hepatitis C más hepatitis autoinmune. Entonces, lo que nos hemos dado cuenta en el grupo de hígado hace muchos años es la sumatoriedad de entidades en un solo órgano, ¿cierto? Por eso es bueno tener conocimiento de todos estos factores. La otra cosa son los diagnósticos. En el momento del diagnóstico es ver si ese paciente tiene bueno o mal pronóstico, ¿cierto? Entonces, me fui. Entonces, cuando yo tengo cirrosis en el momento del diagnóstico, cuando es un paciente en el momento del diagnóstico muy joven, pues va a tener muchos más años de vida, de tratamientos y de progresión de la enfermedad. Cuando yo le suspendo los medicamentos y la enfermedad vuelve y arranca y me produce la sintomatología y los daños, o cuando es síndrome de sobreposición con colangitis esclerosante o con colangitis bilar primaria, pacientes con diferentes razas o con déficit de vitamina D. Entonces son estos pacientes que tienen un peor pronóstico en el momento del diagnóstico. Todo eso hay que tenerlo en cuenta en el momento de iniciar un tratamiento. Las características típicas de la hepatitis autoinmune en el diagnóstico, digamos que es todo y nada. Lo que le dicen a uno los libros es esto. Los libros, como decía Luis ahora, yo cuando voy a escribir un artículo en un libro pongo la foto más bonita para que nadie me vaya a alegar y me vaya a decir nada, ¿cierto? Pero generalmente los hallazgos de una hepatitis autoinmune son los más desconcertantes del mundo. Uno ve unas transaminasas supervoladas y uno cree que va a haber la hepatitis más severa y ve 3 o 4 cositas ahí linfocitarias y no ve más nada. Los textos describen esto, describen un infiltrado inflamatorio, si me aparece pues el cursor. Se lo voy a mostrar así, un infiltrado inflamatorio portal y lobulillar, que está en medio de los hepatocitos. La otra cosa se llama peripolesis, es cuando yo tengo dentro del hepatocito células inflamatorias. Y la otra cosa es cuando yo veo rosetas. Las rosetas son falsamente interpretadas. Cuando los hepatólogos bajan, y hubo una época que yo me fui a estudiar y ellos bajaban y se sentaban y veían los hígados. Entonces mi compañero Alejo decía, vino el hepatólogo, se dijeron que eran autoinmunes y se fueron frescos.
Y yo llegaba el otro día y les decía, no, no es eso porque tiene tal y tal cosa. Ah, ya le empezamos tal cosa y yo no, devuélvase. Preciso, porque se pegaban de las rosetas. Las rosetas hablan de enfermedad colestásica, más no de autoinmunidad. Entonces es importante tener en cuenta eso, que es la sumatoria de eventos y de rasgos histopatológicos. Así como yo tengo los anticuerpos, la seronegatividad de virus y la IgG, etcétera, también en patología tengo una sumatoria de hallazgos que me conducen al diagnóstico de una hepatitis autoinmune. Aquí vemos con mayor aumento el infiltrado inflamatorio, lobulillar, vemos que es una célula como aclarada y vemos la presencia de rosetas. Créanme que hay rosetas, yo las veo, no sé si ustedes. Este fue un caso clínico como llegan todos los casos clínicos. Yo hay veces veo la hoja y yo digo, ¿esto lo hizo un médico? No. Hepatopatía. Y yo, pues claro, si le tomo una biopsia, diga, es porque tiene una hepatopatía, ¿cierto? No ponen nada. La edad se la pone la secretaria. Entonces, así me llegan a mí, hepatopatía. Esta me decían que tenía fatiga y elevación de transaminasas. Y de buenas que le pusieron ANAS positivos e IgG elevada. Yo dije, listo, autoinmune, preciso. ¿Qué vemos aquí? Un espacio porta. Aquí está la vena. No vemos la arteria y no vemos el conducto. Entonces, otro hallazgo interesante de la hepatitis autoinmune, produce actividad de interfase, o sea, daña la placa limitante. En esta no hay tanta celularidad porque ya tiene una progresión de la enfermedad, ya se comió el conducto, o sea, el objetivo de dañar el conducto ya lo hizo, ya los linfocitos se fueron para otra parte a hacer daño en otra parte. Aquí vemos actividad lobulillar, vemos un cuerpo de Consilman, que es eosinófilo muy bonito, y la actividad portal. Vemos ya en fase cirrótica, vemos cómo está el nódulo ya bien establecido, ya es un estadio, un grado 4, ya es un estadio tardío, corroborado por el tricrómico. Uy, me fui. Y aquí tenemos una citoqueratina 7. ¿Qué me muestra la citoqueratina 7? Me muestra reacción ductilillar. Todo lo que dañe la placa limitante hace que las células prolifere y produzcan neocolangiolos. Por eso se ven estos conductos así como alterados. Y el conducto principal todavía se ve. Aquí veo cómo ya el conducto principal se perdió. Ya no hay conducto, o sea que ya hay ductopenia. Entonces la pregunta es, ¿cómo diferencio yo una hepatitis autoinmune de una colangitis biliar primaria? Ya lo vamos a ver. Y aquí tenemos el CD38, el marcador de actividad. Cuando hay CD38, más de 5 células, se dice que hay autoinmunidad. Pero yo uso otro parámetro y es que cuando hay más del 30% de las células inflamatorias corresponden a plasmocitos, quiere decir que es altamente sugestivo de tener hepatitis autoinmune. La colangitis biliar primaria, que es como la hermanita de la hepatitis autoinmune y es como su principal diagnóstico diferencial. Cuando está la hepatitis autoinmune y la colangitis biliar primaria se llama síndrome de overlap o de sobreposición. Entonces, es una entidad autoinmune también, siempre va a causar daño de conducto y la característica de laboratorio más importante es que tiene AMA positivo, anticuerpos antimitocondriales, excepto el 5%, entonces ahí es donde viene el problema. Siempre toman la biopsia, es cuando tiene AMA negativos. Tú no les preguntas, ¿AMA positivo? No, negativo. Si uno dice, es el 5%, ¿cierto? Entonces ahí es donde viene la dificultad. Hoy en día, digamos que para colangitis biliar primaria casi que no se toma la biopsia, excepto cuando hay AMA negativo. Listo. Altera el perfil hepático, como siempre eleva transaminasas, no tan elevadas como la hepatitis autoinmune, pero la fosfatasa alcalina sí es muy importante en este caso. Puede alterar o no la IgM o la IgG y cuando es progresiva, la enfermedad ya está en fase avanzada, produce hiperbilirrubinemia. Asociaciones a enfermedades reumatológicas, miren las que quieran. El síndrome de Krebs, el Sjögren, la escleroderma, las enfermedades tiroideas. Siempre que tengamos un paciente con tiroiditis linfocítica o con un Hashimoto, vamos al hígado porque casi siempre nos damos sorpresas. La mayoría de los pacientes que tenemos en el hospital de adultos, no sé si de niños, empiezan por una tiroiditis y terminan con hepatitis autoinmune. Síntomas, la fatiga es el más prevalente, es por el que consultan los pacientes y generalmente altera la calidad de vida marcadamente. El prurito, cuando se van perdiendo los conductos, es el síntoma
cardinal y es el síntoma que hace que los pacientes consulten y que les diga al grupo de patología o me trasplanto o me le suicido, ¿cierto? Es típica esa queja. Y es importante saber que se altera con la ropa ajustada, con el calor y en el embarazo. Todas las colangiopatías, algunas se exacerban en el embarazo. Para hacer el diagnóstico de una CBP, ¿qué necesito yo? 2 de los 3 criterios siguientes. Evidencia clínica de colestasis, que yo la evalúo por medio de la elevación de la fosfatasa alcalina. La presencia de AMAs, incluyendo el que es SP100 o cuando es negativo el AMA, que sea el GP210. Y la evidencia histológica de una colangitis destructiva o que produzca ductopenia. Aquí vemos en la parte inferior la secuencia de cómo una colangitis puede dar un patrón de hepatitis muy común. Por eso yo no culpo a los patólogos que le ponen a todo hepatitis crónica. Si yo no hubiera hígado, yo le pondría todo hepatitis crónica y sacaba el informe y listo. Pero como uno sabe que tiene que buscar clínica y tiene que buscar evidencia de una entidad más allá, entonces uno aprende a descubrir esto. Todos los espacios porta pueden tener inflamación crónica, pero hay otros que no. Miren, tenemos diferentes estadios. Entonces, la colangitis biliar primaria tiene otra característica y es que puedo tener áreas normales de hígado o sin componente inflamatorio y áreas con componente inflamatorio y áreas como esta donde ya los linfocitos acabaron con el conducto y ya no tienen que hacer nada ahí, donde ya queda la cicatriz. Aquí vemos como la citocreatina 7 nos muestra la ampliación de este espacio porta con el conducto completamente alterado, con vascularización y con daño. Probablemente este conducto ya no haga su función adecuada. Y aquí vemos los focos de metaplasia intestinal con ductopenia. Ya este hígado está siendo candidato a trasplante si pierde más del 50% de sus conductos. Generalmente la colangitis biliar primaria tiene 4 fases, por eso es que es difícil diagnosticar. La fase 1, que la vemos aquí, es la inflamación portal o la fase inflamatoria, donde vemos linfoplasmocitos, vemos macrófagos que forman agregados y cuando destruyen el conducto se producen los cuerpos heroides, que son macrófagos que se tragan la bilis y se ponen de color café. Luego llega la actividad de interfase severa y se mete al parénquima y finalmente hace la cirrosis previo a la formación de puentes fibrosos con actividad inflamatoria. Entonces podemos encontrar diferentes estadios de la colangitis biliar primaria, por eso el diagnóstico no es tan fácil. Este es un caso clínico que llegó al hospital, una mujer de 72 años con fosfatasa elevada, AMAs positivos, ictérica. Las imágenes mostraron un patrón de cirrosis. Le tomaron una biopsia para estadificarla, le dijimos que tenía cirrosis con ductopenia y la trasplantaron. Aquí vemos la cirrosis con un rasgo característico que se llama la colatoestasis. Todas las, digamos, colangitis biliares o cirrosis biliares, ya sean primarias o secundarias, por ejemplo, por un cálculo o por una masa en páncreas que obstruye la salida de la bilis, producen el patrón de cirrosis biliar o colangitis biliar. Y este es el rasgo característico, la colatoestasis, es el acúmulo de bilis en los hepatocitos de la zona 1 y lo que produce es un aclaramiento que es evidente en la periferia del nódulo. La otra cosa es que produce agregados y ausencia de conducto. Aquí se ve con mayor aumento la colangitis, la colatoestasis, perdón, y vemos que son unos hepatocitos aclarados. Entonces, aquí es donde yo les hablo a ellos de que las rosetas no es lo patognomónico de las hepatitis autoinmunes, sino que en las rosetas es lo patognomónico, lo que más se ve en la colestasis. Aquí tenemos la reacción ductilillar escasa y en este espacio que está en blanco es una fibrosis estrellada o redondeada. No observamos el conducto, hacemos el diagnóstico de ductopenia, entonces el paciente cuando es más del 50% tiene que ir a trasplante. Aquí tenemos el cobre. Siempre que yo tengo acúmulos de cobre, pues no solo pensar en enfermedad de Wilson, sino que también puedo pensar en daño de conductos, daño ductilillar, y aquí se ve en el hepatocito de la zona 1. Aquí ausencia de conducto con infiltrado inflamatorio. Y por último, la colangitis esclerosante primaria, que es una fibrosis, digamos, fibrosis inflamatoria de la pared del conducto, afecta a conductos tanto pequeños como grandes e intermedios.
Generalmente el diagnóstico se hace por clínica, una clínica de colestásica y asociada a imagen. El que hace el diagnóstico no es la biopsia, sino la imagen, ¿cierto? Si afecta conductos pequeños, puede ser imperceptible a la colangiografía, entonces nos dicen que la imagen es normal, entonces muchas veces ahí es donde toman la biopsia, o cuando afecta conductos grandes y se confunde con IgG4 o con otras colangiopatías. Recordemos que hay muchas colangiopatías que producen pérdida de conductos, como la del VIH, como las toxicidades, etcétera. No solo pues lo autoinmune. El diagnóstico de la colangitis esclerosante primaria se hace bajo 4 premisas: ausencia de cirugía del árbol biliar, ausencia de cálculos, ausencia de colangiocarcinoma, porque muchos de los pacientes con colangitis esclerosante primaria terminan haciendo colangiocarcinoma en un 10 a 20%, y que uno vea en las imágenes alteración difusa del árbol biliar. Generalmente ocurre más frecuente en hombres. Las otras 2 entidades, hepatitis autoinmune y colangitis biliar primaria, son más frecuentes en mujeres, y el síntoma sí son como muy similares: la fatiga, el dolor abdominal, la ictericia, que generalmente es progresiva, y los pacientes consultan por colangitis a repetición. Aquí tenemos algunas asociaciones: pancreatitis, enfermedad inflamatoria intestinal. Siempre que tengamos un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal, es mandatorio evaluarle el hígado, a ver si tiene compromiso por esta entidad o por alguna otra. Se puede confundir pues con colangitis esclerosante por IgG4, en el lupus también se puede ver, la tiroiditis, etcétera. Y el patrón bioquímico más importante es la fosfatasa alcalina elevada, AMA negativos, y los PANCA, que son positivos. Ustedes de anticuerpos saben más que yo, por eso es que mandan la biopsia. Vemos la imagen, el patrón de arrosariamiento, donde vemos zonas de estenosis y de dilatación del árbol biliar, que finalmente esas zonas de estenosis conllevan a una cirrosis biliar secundaria, que es lo que conlleva al trasplante hepático finalmente. Entonces, son estas 3 entidades como las más frecuentes y las que más se asocian a entidades reumatológicas, pero yo les mostré en la lista una gran cantidad de entidades, y sobre todo lo que me llama la atención es los medicamentos. Cada día vemos más toxicidades medicamentosas, cada día vamos a ver más daño hepático por medicamentos herbales. Cuando yo empecé a estudiar hígado, la página de toxicidad por agentes herbales eran 3 hojitas, ya es un capítulo entero de un mundo de sustancias. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y sustancias que parecen inocuas, que las tomamos para adelgazar o para ir al gimnasio, como el té verde, como cualquier cosa que no recuerdo en este momento. Entonces es importante. El diagnóstico histológico de la colangitis esclerosante primaria entonces también tiene varias fases. La primera es con un infiltrado inflamatorio portal, denso, que puede ser mixto, o sea que tiene linfocitos, plasmocitos, neutrófilos, eosinófilos, y daña el conducto. Puede producir hepatitis de interfase y daño de la placa limitante, como en la fase 2, y puede producir fibrosis y formación de septos, al final producir la cirrosis conducto-pene con la fibrosis cicatricial. Este es un caso clínico del hospital. Ya voy a acabar por aquí. 45 años, hombre, ictericia progresiva y episodios a repetición de colangitis por múltiples hospitalizaciones. Como único dato, decían la fosfatasa alcalina elevada. Aquí vemos un espacio porta, donde vemos una fibrosis en patrón de bulbo de cebolla, que es lo característico, una fibrosis concéntrica periductal con una gran reacción ductulillar. Esto le ayuda a uno a diferenciar de una colangitis biliar primaria de una colangitis esclerosante primaria, la franca reacción ductulillar. Y el patrón en bulbo de cebolla. Aquí tenemos con un aumento del bulbo de cebolla, miren cómo se ve bonito, ¿cierto? Son puros fibroblastos alrededor del conducto, al lado de la arteria, como siempre, esa es la localización del conducto. Aquí vemos más reacción ductulillar y vemos los tapones biliares, que es importante observarlos porque quiere decir que la salida de la bilis está completamente obstruida. Cuando hay reacción ductulillar, siempre vemos polimorfos nucleares alrededor y los conductos son irregulares. Siempre que vemos eso, tenemos polimorfos nucleares neutrófilos ahí, y generalmente se confunde con una colangitis aguda. Aquí tenemos la fibrosis en patrón de bulbo de cebolla, que es típica, y aquí con la reacción ductulillar a la citoqueratina 7, y listo. Cosas para llevar a la casa. Entonces, ¿qué es importante? Tener en cuenta siempre, como resumen, la clínica. Si ustedes nos envían clínica, les hacemos diagnóstico. Si no, les ponemos ver descripción. Muchas gracias.